García Laura. Listo, Laura. Gracias, profe. Entonces, como les venía diciendo, habíamos hablado de ese grupo, ¿cierto? De esa función, de ese grupo denominado óxidos. Ahora, para el día de hoy, vamos a ver, ¿cierto? Otro grupo funcional, y a este grupo lo vamos a llamar hidróxidos o bases. ¿Listo? Entonces vamos a ver, informar la pantalla completa, no mentiras. Acá. Y aquí. Listo, entonces por favor, todos ponemos la fecha del día de hoy, 21/04 del 2021. Listo, 21/04/21. 21/04/21. Listo. Temática. Entonces arrancamos con hidróxidos o bases. Cualquiera de los dos nombres sirven. Algunos, si ustedes se ponen a buscar este tema por internet, van a encontrar que las mismas sustancias tienen estos dos nombres. No importa el que ustedes usen. En algunos libros, ¿cierto? O algunas páginas van a encontrar que se llaman bases, pero en otros van a encontrar que se llaman hidróxidos. Pero nos vamos a referir, independientemente del nombre que usemos, nos vamos a referir a las mismas sustancias. ¿Listo? Entonces vamos a usar cualquiera de los dos, pero pues a mí me gusta más usar este nombre de hidróxidos. ¿Listo? Bueno. ¿Han escuchado algo de esas sustancias? La profe Marilyn se las comentó, les comentó algo de ellas. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos de esas sustancias? ¿Si sabemos algo? ¿No sabemos nada? A ver, cuéntenme, los escucho. Los escucho, ahora ninguno. Ninguno, vamos a preguntarle a ver a Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿qué has escuchado de los hidróxidos? ¿Qué te imaginas cuando te dicen hidróxido? ¿Qué puede ser? Que son sustancias mezcladas con otros elementos. ¿Pero con cuáles? Todas las sustancias están mezcladas con otros. Los óxidos también están un oxígeno mezclado con otro elemento. Los hidróxidos tienen algo característico. Manuela, ¿dices agua? El hidrógeno, profe. Bueno, Manuela nos dijo agua. Creo que le escuché agua. Juan Esteban, ¿qué dices? Profe, si es con agua porque ahí aparece hidrógeno y oxígeno, pues oxígeno. Agua, listo. Alison. Y con óxido básico. Alison. Con un óxido básico. Bueno, ya miramos a ver. Ojo, los hidróxidos. Eric, ¿vas a decir algo? Que es una combinación entre oxígeno y hidrógeno. Combinación entre oxígeno e hidrógeno. Ojo ahí, ¿no? Sí, cuando tengamos una I y después otra I, entonces no decimos oxígeno y hidrógeno, sino oxígeno e hidrógeno. ¿Listo? Ponemos la letra I. Esas son cositas ahí de forma para hablar. Entonces es para que lo tengan presente. Listo. Entonces me hablan de agua, me hablan de oxígenos, me hablan de hidrógenos, me hablan de óxidos. Vamos a ver qué tan cierto, qué tan alejados estamos de lo que es el concepto, ¿sí? Entonces son hidróxidos o las bases, ¿sí? Recuerden, son una función. Son la función hidróxido. ¿En qué consisten? Regáleme un segundito, por favor. Ay, Dios mío, ahora se me quedó esta vaina. Miren, chicos, que se me quedó aquí como congelado. Ay, Dios. Listo, ya. Entonces, acá, como subtítulo, entonces vamos a hablar, los hidróxidos o bases, ¿qué son? Son funciones, recuerden. Entonces, a esto lo vamos a denominar función, listo, función
hidróxido. Vamos a dejarlo, vamos a usar solamente ese nombre hidróxido, ¿sí? Ojo, que yo use el de hidróxido o base, está bien, cualquiera de los dos sirve. Entonces vamos a usar solamente este. Entonces, ¿en qué consisten las funciones hidróxido? ¿De qué trata? Estas funciones, ¿listo? Me dicen que están formadas, ¿sí? Que son compuestos, eso es una función hidróxida, son compuestos, pero a diferencia de los óxidos van a tener otra característica. Entonces acá son compuestos, ¿listo? Que contienen, ojo, que contienen, ¿listo? Uno o más iones. Ya, eso lo vamos a ver, eso de iones lo vemos la próxima clase, ¿listo? Creería yo. Y iones, ¿listo? Hidroxilo. Uy, ¿cómo así un ion hidroxilo? Si lo vemos fácilmente, ¿cierto? Vamos a tener que un ion hidroxilo es 1H, ¿listo? Con un -1 acá arriba. Quiere decir que su estado de oxidación, ¿cuánto es? -1. ¿Listo? Esto, entonces vamos a tener la siguiente característica, ¿sí? Vamos a tener esa característica acá, en los hidróxidos. ¿Ustedes cómo van a identificar un hidróxido? Con esto, con ese ion hidroxilo. ¿Listo? 1H. Esa es la forma en que lo pueden identificar. ¿Listo? Entonces es sencillo poder ver fácilmente los hidróxidos. Así como los óxidos, ¿cierto? Los óxidos los identificábamos ¿de qué manera? ¿Cómo identificábamos un óxido, chicos? Muchachos, ¿cómo identificábamos un óxido? ¿Ya no se acuerdan? ¿Se les olvidó? No, 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 no. Terrible. ¿Cómo identificábamos un óxido? Sí, señorita, ¿cómo lo identificábamos? ¿Por qué se caracterizaba un óxido? ¿Porque tienen un oxígeno? ¿Cierto? Entonces, cuando yo veía un óxido, por ejemplo, el CO2, es porque hay un oxígeno y otro elemento, ¿cierto? Vamos a tener un oxígeno y otro elemento, no importa el que sea. Entonces, a los hidróxidos, ¿cómo los vamos a identificar? Porque vamos a encontrar esto, 1H, un ion hidroxilo. Entonces, encontramos 1H con otro elemento, ¿sí? Ya vamos a ver qué tipos de elementos. Entonces, es muy sencillo identificarlos fácilmente. Yo, cuando observo ese OH, ya puedo decir, esa función es de un hidróxido, ¿cierto? O una base. Entonces, ojo ahí, ténganlo muy presente. A ver. Miguel, ¿vas a decir algo, Miguel? Profe, o sea que eso es un óxido hidróxido. Un óxido hidróxido. No, ya les explico bien cómo es esta cuestión. Ojo, ya les explico bien eso. ¿Listo? No es un óxido hidróxido. Ya les digo bien qué es. ¿Listo? Es que esto solamente es un pedacito de todo el compuesto. Es un pedacito. ¿Sí? Entonces, a él lo vamos a llamar así como les puse acá el nombre. Iones, eso es un ion hidroxilo, así se llama, ion hidroxilo. ¿Listo? Pero vamos a ver, ya vemos bien cómo se forma el grupo. Entonces, el grupo, ¿de qué está formado? Entonces, la fórmula molecular, ¿sí? Vamos a encontrar este OH. Entonces, se puede... Bien, en las fórmulas moleculares de los hidróxidos. ¿Listo? En las fórmulas moleculares de los hidróxidos vamos a encontrar, ¿sí? Que son combinaciones de un metal se observa que son combinaciones de, o entre más bien, ¿listo? Un metal, ¿listo? Vamos a encontrar, ojo, metales, nada de otros elementos. Si encontramos otro elemento, eso ya no es un hidróxido. Entonces, metal, hidrógeno, ¿listo? Hidrógeno y oxígeno. Así es como identificamos a un hidróxido, a una base, porque tiene un metal, un hidrógeno, porque tiene un elemento metálico, un hidrógeno y un oxígeno, facilito. Mientras que, por ejemplo, en los óxidos
había solamente era un oxígeno y un metal o un no metal, ¿cierto? En este caso ya incluimos al hidrógeno. ¿Listo? En los hidróxidos vamos a incluir a ese hidrógeno. ¿Qué más podemos decir? En la nomenclatura, cuando hablamos de nomenclatura es prácticamente, o sea, se usa la misma nomenclatura que en óxidos, ya ahorita lo vemos. Entonces, ¿cómo obtengo un hidróxido? ¿Cierto? ¿Cómo lo obtengo? ¿Cómo hallo un hidróxido? Pues para poder hallar un hidróxido, listo, para poder hallar un hidróxido, entonces requiero de lo siguiente. Vamos a obtener o vamos a tener un metal, listo, por este lado. Entonces, por este otro ladito vamos a tener un óxido básico. Un óxido básico. ¿Listo? Entonces, ojo ahí, ya tenemos un metal y un óxido básico. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, hacia una de estas dos cosas le sumo agua. Entonces, les voy a sumar agua, ¿cierto? Les añado agua. Entonces, acá ponemos agua. ¿Listo? Podemos obtener, entonces vamos a formar, ¿listo? Vamos a formar, aquí, formamos, ¿listo? Un hidróxido, ¿listo? Esa es la forma sencillita en lo que yo tengo, en la cual puedo obtener hidróxidos. Hidróxido. ¿Listo? Entonces, ¿cómo formo un hidróxido? Con un metal más agua o con un óxido básico más agua. ¿Listo? Cualquiera de esas dos combinaciones me produce un hidróxido. Metal y agua o óxido básico con agua. Y voy a obtener hidróxidos. ¿Listo? Esa es la forma en que los puedo obtener. Por ejemplo, veamos el siguiente ejemplo entonces. Tengo acá, aquí, voy a tener la siguiente sustancia. ¿Listo? Entonces tengo un óxido básico, mírenlo, oxígeno más más un elemento metálico. ¿Listo? A esto dice que le añado agua, ¿cierto? Le sumo agua. Y posteriormente me dice que eso va a producir, ¿qué sustancia? Entonces que va a producir un hidróxido. ¿Cómo es ese hidróxido? Pues me va a producir hidróxido de berilio. ¿Listo? Hidróxido de berilio. Entonces, esto es hidróxido, ¿cierto? De berilio. Listo. Entonces, ¿sí ven cómo identifico? Acá tenemos un hidróxido. Siempre en los hidróxidos voy a tener este grupo. Siempre, siempre. Ya si sean, acá por ejemplo hay dos OH, ¿cierto? Este 2 recuerda que me indica la cantidad de OHs que hay. Me está diciendo que hay dos OHs, pero puedo tener uno, puedo tener dos, tres, cuatro, cinco, ¿sí? Puedo tener distintas cantidades de OHs, pero lo importante es identificar este grupo. Más, miren lo que me dice acá, ¿cierto? Un metal, miren el metal. Metal, oxígeno y el hidrógeno. ¿Listo? Ahí tengo formado un hidróxido. Entonces, ¿cómo los identificamos? De esta forma, cuando encontramos esa forma. Entonces, les voy a escribir acá los nombres de lo que significa cada cosita. Entonces, el BeO, este es el símbolo químico del berilio, esto es oxígeno. Entonces, vamos a formar ahí un óxido de berilio. ¿Listo? Óxido de berilio. Tenemos por este lado. Ahora, más H2O. ¿Qué es el H2O? Entonces, es la fórmula molecular, ¿cierto? El agua. Y eso me va a producir, ¿cierto? Me va a reaccionar y produce hidróxido de berilio. ¿Listo? Hidróxido de berilio. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí entendido o hay preguntas? Muchachos, ¿hasta ahí entendido? ¿Tenemos preguntas o hasta ahí entendido? Entendido. Listo, perfecto. Entonces vayan copiando, por favor, recuerden, para el día de hoy se suben son los apuntes, ¿listo? Lo que trabajemos acá, si pongo ejercicios, entonces los ejercicios, todo lo que trabajemos aquí es lo que deben subir. Entonces, por favor, vayan copiando. Sí, son muy amables.
¿Ya copiaron todos, muchachos? Nicole, Miguel, Joan, ¿ya copiaron? Ya casi. Giselle, listo, listo. Giselle, ¿ya copiaste? Vale. Listo, yo los espero, no se preocupen. Ay, mis ojos. Listo, profe. ¿Listo? Ya, profe. Bueno, entonces, ¿qué más podemos decir de esos hidróxidos o bases antes de entrar a eso de la nomenclatura? Entonces, en los hidróxidos o las bases vamos a encontrar una formulita general, ¿sí? Recibe ese nombre, fórmula general. Entonces, acá, fórmula general. General, ¿listo? ¿Qué quiere decir la fórmula general? Pues una forma de identificarlos fácil. Recuerden que yo les había dicho, por ejemplo, en los óxidos, que en un diagramita que hicimos, ¿cierto? Muy parecido a este diagrama, la fórmula general de ellos, ¿cuáles eran? Era un no metal, ¿cierto? No sé si se acuerdan que lo pusimos, NM, que significa no metal, más oxígeno, o un metal más oxígeno. Esta era la fórmula general de los óxidos. Pero ahora, la fórmula general en un hidróxido, ¿cierto? ¿De qué manera va a ser? Entonces voy a tener, perdón, ¿sí? Voy a tener a X, listo, que X va a ser un metal, entonces voy a obtener a un metal unido con OH. ¿Listo? Esa es la fórmula general, es sencilla. Un metal con OH. Acá hay un número cualquiera. Si vieron como el ejemplo que les mostré ahorita, en este caso el número que hay es un 2, ¿cierto? Quiere decir que hay dos grupos, dos iones hidroxilo, dos OHs. Pero en algunos casos puedo obtener 1, 3, entonces por eso pongo una N, porque ahí puede ir, dependiendo de la sustancia, puede ir un número. ¿Listo? Entonces esa es la fórmula general que podemos encontrar en este tipo de sustancias. Joan Leonardo Bermúdez, traste tarde un poquito, ¿no? ¿Listo? Entonces, esa fórmula general, metal, OH y una indefinida cantidad de OH, ¿cierto? N, entonces voy a escribirles acá para que lo tengan claro. ¿Qué significa la M? Entonces voy a ponerles acá. M, ¿sí? Significa metal. ¿Listo? Mientras que la N es el número de iones. ¿Listo? La N, ¿qué significa? Entonces va a ser el número de iones de OH. ¿Listo? La cantidad de OHs que tengo. Eso significa esta N. Y la M, metal. Y el OH, pues ya saben, el grupo, ¿cierto? Hidroxilo. Bueno. ¿Qué más podemos decir de este tipo de sustancias? Entonces veamos, yo creo que ya como la nomenclatura. ¿Listo? Enfoquémonos ahora en la nomenclatura de estas sustancias, a ver qué pasa. Entonces, ¿cuál es el primer tipo de nomenclatura que siempre hablamos? ¿Cuál es el primero? Sistemática. Entonces, hablemos de la nomenclatura, ¿cierto? ¿Sistemática o stock? Yo no me acuerdo con cuál iniciamos. La sistemática, profe. Listo, entonces, nomenclatura sistemática. ¿Qué pasa con la nomenclatura sistemática en los OH?
¿cierto? En las sustancias que tienen OH, en los hidróxidos o bases. ¿Qué nos decía la nomenclatura sistemática, chicos? ¿De qué nos hablaba? Que usaban los prefijos griegos. Listo, entonces la nomenclatura, a ver, nomenclatura en, vamos a poner como subtítulo ahí, ¿sí? Nomenclatura en hidróxidos. Entonces, nomenclatura en hidróxidos. ¿Listo? Y la primera de ellas, pues que vamos a abarcar, la sistemática. ¿Listo? Entonces, nomenclatura sistemática. Acá, sistemática. 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 Listo. ¿Qué pasa con la nomenclatura sistemática? Entonces, en la nomenclatura sistemática usamos los prefijos, ¿sí? ¿Cuáles prefijos? Entonces, según la cantidad que tengamos, di, tri, penta, ¿cierto? Recuerden, la cantidad de átomos que tenga me va a indicar los prefijos. ¿Listo? Me va a indicar el prefijo. Entonces, arranquemos con el primer ejemplo. A ver, un hidróxido común. ¿Cuál miramos? Vamos a mirar QCuOH. ¿Listo? Recuerden, lleva el mismo procedimiento. Entonces, CuOH. ¿Cómo así que lleva el mismo procedimiento? Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando formábamos óxidos en la nomenclatura sistemática, ¿qué era lo primero que colocábamos? Recuerden esa partecita. ¿Qué es lo primero que colocamos en sistemática? ¿Prefijo? Listo. Entonces, lo primero que va a ir, ¿cierto? Entonces, es la palabra prefijo. ¿Listo? El prefijo. Di, tri, penta, etcétera. ¿Cierto? Entonces, ponemos el prefijo. Entonces, acá, sistemática. Vamos a colocar primero, ¿sí? Entonces se anteponen, ¿listo? O sea, se ponen de primeras, se anteponen, eso quiere decir, ¿listo? Los prefijos numéricos, ¿listo? Los prefijos numéricos a la palabra hidróxido. ¿Listo? Entonces acá ya no vamos a usar óxido de, ¿cierto? O monóxido de carbono, dióxido de carbono. Acá ya no vamos a usar esa palabra, es óxido. Acá vamos a usar la palabra ¿qué? Hidróxido. ¿Listo? Entonces, según el nombre de la sustancia que estemos trabajando, ¿cierto? Estamos trabajando hidróxidos, pues en sistemática vamos a usar hidróxidos. ¿Listo? Entonces, para esta sustancia, ¿sí? Para esa sustancia que tenemos ahí, ¿cuál sería el nombre? Entonces, arranquemos. El prefijo. ¿Cuáles son los prefijos? Chicos, los prefijos que tienen esos dos átomos. Tenemos un átomo de Cu. ¿Qué elemento químico es eso? Cu. ¿Cobre, profe? Cobre. ¿Cuál es? Cobre, muy bien. Cobre. Entonces, tenemos cobre, ¿cierto? Listo, tenemos cobre y tenemos el OH. Entonces, recuerden, lo primero que va es la parte del OH, ¿cierto? El grupo funcional, como en los óxidos colocábamos monóxido de tal cosa. Entonces, en este caso vamos a colocar ¿cuántos OHs hay? 1. Uno. Entonces, ¿cuál es el prefijo? Mono. Mono. Perfecto, mono. Pero ojo aquí, ¿mono qué? Ya no puedo decir monóxido. Ojo, porque ya cambiamos de grupo. Ahora voy a decir qué. Miren, ¿qué me dice acá? ¿Que debo poner qué? Monohidróxido. Perfecto. Si ven, es prácticamente el mismo sistema. Lo único que hago es cambiar esa pequeña palabrita. Ya no estoy hablando de óxidos, sino ahora hablo de hidróxidos. Entonces, pues cambio eso. Monohidróxido, ¿de qué? ¿De cobre? De cobre, perfecto, ¿cierto? Recuerden que acá no uso ese, como es uno solo, acá no uso lo de mono, porque queda como feo, eso, monóxido de monocobre, no cuadra, eso no combina. Entonces, yo simplemente con decir monóxido de cobre, ya sé que solamente hay un átomo de cobre, ¿cierto? Ya sé que solo hay uno, entonces no necesito colocarlo. Entonces, tenemos acá que por nomenclatura sistemática, esa sustancia se llamaría monohidróxido de cobre. ¿Listo? Monohidróxido de cobre. Veamos otro ejemplo.
Entonces, aquí pongamos, a ver, ¿cuál otra sustancia? Por aquí tenemos, tengo esta. Ah, no, pero esta ya la trabajamos ahorita, es un momentico. Vamos a trabajar esta sí, vamos a trabajar una parecida a esta, ¿listo? Entonces acá vamos a tener BA, ya no es B, sino BA, ¿listo? OH, ¿listo? 2. ¿Cómo llamamos a esta sustancia? ¿Quién me da el nombre de ella? Recuerde, primero iniciamos el prefijo del grupo funcional y después el prefijo del elemento. Entonces, ¿con quién iniciamos? ¿Con quién iniciamos? A ver, vamos a preguntarle a alguien por aquí que participa siempre. Juan Diego Castillo. Juan Diego. ¿Estás o no estás, Juan Diego? Sí, señor. Listo, Juan Diego. ¿Cómo nombraríamos a esta sustancia? No, profe, sinceramente no sé. Sinceramente no sé. ¿Por qué no sabe? Juan No Diego. entiendo muy bien. ¿Y entonces por qué no pregunta? Estoy poniendo cuidado. Dime, Juan Diego. Porque estoy poniendo cuidado a ver si entiendo así, profe. Pero es que me está diciendo que no me entiende. Y, o sea, usted sigue poniendo cuidado a ver si me entiende. No se contradiga. ¿Cierto? Diga que no quiso preguntar, que le dio pena preguntar o algo así, pero no se contradiga, Juan Diego, pregunte, páreme la clase, alce la manita ahí o intervenga y diga, profe, no le estoy entendiendo. ¿Sí? ¿Qué no está entendiendo, Juan Diego? ¿Cómo nombrar? O sea, absolutamente nada. ¿Y entendió óxidos? Tampoco los entendió. Sí, profe. Es Hay que sí, más o mire, menos. Juan Diego, hay más o menos. O porque, mire, ya pasó una clase, ya vamos en este, hasta ahora están diciendo eso, y no creo que solamente sea Juan Diego, así yo creo que tal vez hay muchos más. Entonces, ojo acá, presten atención, porque si tampoco prestan atención, pues tampoco van a entender. Listo, vuelvo a repetir, nomenclatura sistemática. Primero este proceso ya lo llevo explicando, yo, Jefferson Jair Velandia, lo llevo explicando ya 2 clases, porque se los expliqué la primera clase que nos vimos y la semana pasada. Ahora, creo que su profesora Marilyn también ya se los había explicado lo de sistemática. Entonces, ojo ahí, porque si no estamos preguntando, dejamos y dejamos pasar y al final nunca entendemos nada. Vuelvo a repetir qué pasa con la nomenclatura sistemática. ¿Listo? Es lo mismo que los óxidos, o sea, la nomenclatura no cambia en nada. El pedacito que cambia es que ya no vamos a usar la palabra óxido, ¿cierto? Como hacíamos anteriormente. Teníamos, por ejemplo, CO2, ¿sí? Y decíamos, el CO2 se llama dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Acá ya no vamos a usar eso. Ahora vamos a usar, ya no usamos óxido, sino hidróxido. ¿Cómo ponemos esto de mono? Pues yo les di una tabla, ¿cierto? Ustedes tienen una tabla de donde tenemos estos prefijos, ¿sí? Si no la tienen, ya ahí sí ya es cuestión de ustedes que la busquen porque ya la he repetido muchas veces. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a repetir el de monóxido de cobre, ¿listo? Monohidróxido, perdón. ¿Por qué usamos mono? Porque quiere decir que hay un átomo. Acá como no hay números, ¿cierto? Acá no hay un número y acá tampoco yo supongo que es un 1. Eso se supone que es un 1. Entonces, cuando hay un átomo, yo pongo el prefijo mono. Entonces, ¿qué voy a decir? Mono seguido de hidróxido, que es este OH. Entonces, monohidróxido de, lo segundo es usar, ¿cierto? El prefijo con el siguiente elemento, que es con el primero, que es el cobre. ¿Cierto? Pero como solamente tengo un cobre, lo dejo así solito, monohidróxido de cobre. Ahora, me voy a ir para este de acá, ¿listo? Entonces, lo primero que hago es nombrar el OH, pongo el prefijo. Entonces, Diego, por favor, supongo que ustedes ya tienen, usted debe tener esa tablita que le dije de prefijos. Diego, cuando hay 2 átomos de una sustancia, de cierto, 2 moléculas, ¿cómo, qué prefijo usamos cuando hay 2? No es igual que en la otra, profe, monohidróxido. Profe, ¿lo puedo decir? Ok.
No Juan, puedo. Juan, Juan. Mire, nosotros en nomenclatura sistemática usamos una tabla que la profesora, yo cuando vimos la primera clase, ustedes me dijeron, sí, esa tabla nos la dio la profesora. Y después yo se la repetí. Entonces ahí dice, según la cantidad de átomos lleva un nombre. Si es un átomo, es mono. Si son dos, es di. Si son tres, es tri. Si son cuatro, es tetra. Si son cinco, es penta. Entonces, a partir de lo que acabé de decir, si son dos, mira, acá hay un dos, hay dos OHs. Entonces, ¿qué pongo? ¿Qué prefijo pongo? ¿Qué es un prefijo? Algo que va antes o al principio de la palabra. Entonces, ¿qué prefijo pongo, Diego? El di, porque son dos. Di, perfecto, sí, señor, muy bien. Di porque hay dos, ¿cierto? Di. Ahora mire, ¿qué palabra sigue? Estoy subrayando acá. Hidróxido. Perfecto, ojo, hasta ahí vamos, así deben iniciar todos los hidróxidos, todas esas sustancias deben iniciar así, dependiendo el número que tienen acá como hay dos, pues se pone di, acá como hay uno, se pone mono, seguido de hidróxido, todos deben tener este principio. Ahora, ojo acá, Juan Diego, ¿es Juan Diego? Sí. Entonces, ¿qué sigue? Sigue la palabra de hidróxido de, ¿cierto? ¿De qué? Pues del elemento que tengo acá de primeras. Porfa, búscame este elemento en la tabla periódica. ¿A qué corresponde ese elemento? Ya, profe. Hágale, tranquilo, hágale ahí. Ahí, esto es de hacer muchos ejercicios, entonces precisamente el día de hoy vamos a meternos con varios ejercicios para que a ustedes les quede claro el ¿Vario, tema. profe? Listo, Juan Diego, vario, perfecto. Pero como acá solamente hay uno, pues yo pongo de bario, listo. Es necesario poner más cosas. Dihidróxido de bario, listo. Va a hacer este ejercicio, ojo, estoy hablando por el momento solo con él, ¿sí? Para que esa persona que no me está entendiendo, no sé si hay alguien más para hacer el mismo ejercicio, para que pues todos logren comprender. Entonces voy primero con Juan Diego, ¿listo? Vamos a hacer otro más para ver si comprendimos. A ver, ¿cuál otro les pongo? AL o H3. Entonces, mire esta. Tenemos AL, ¿cierto? Y OH3. Y esperen que no rayo acá. OH. Cuando yo lo pongo entre paréntesis, ¿por qué lo pongo entre paréntesis? Cuando hay más de uno. ¿Sí ven? Cuando hay dos, tres, cuatro. Cuando está solito, no lo pongo entre paréntesis. Entonces, Juan Diego, según la explicación que acabamos de hacer el ejercicio que Profe, usted hizo, ¿cómo se llamaría? tetrahidróxido de aluminio. No, ojo. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? 3, ¿no? Tres. Para tres no es tetra. Busque bien. Para tres, ¿cómo es? Busque bien. Busque. Para tetra es para cuatro. Para tres, ¿cómo es? Cuando un equipo de fútbol gana tres veces, ¿cómo lo llaman? Es que Trihidróxido de aluminio. tri, muy bien, ¿cierto? Un tricampeón, tri. Cuando usamos el prefijo tri, ¿cierto? Hablamos de tres. Entonces esto es tri. ¿Y qué, Juan Diego? Dale. Hidróxido. Muy bien, sí, señor. Trihidróxido. ¿Listo? de aluminio. Perfecto. ¿Sí ve que sí puede? ¿Sí ve que sí sabe? Cuestión de practicar, listo, es cuestión de practicar el tema. Trihidróxido de aluminio, es muy sencillo, el tema es muy sencillo. Si ustedes tienen la tablita de prefijos, simplemente es mirar esa tablita, contar cuántos hay, ¿cierto? Cuánto tengo de átomos y ya. Listo, tri por 3, ¿cierto? Hidróxido por el OH, de aluminio, ¿por qué? Por el elemento que está al principio. Listo, muchachos. Ahora, ¿alguien más tiene dudas? Profe, no le estoy Cristian, cuéntame. entendiendo. Se le escuchó muy mal, entrecortado. ¿Es solamente Cristian o No son sé si... todos, chicos? ¿Me confirman? Cristian. Profe, a mí en algunos momentos. Con mucho eco. Sí, profe, con eco. Es con eco, No es que le creo que entiendo. era, es que creo que era cuando Miguel, mentiras, cuando Juan Diego activaba el micrófono, se escuchaba mi voz otra vez allá. Creo que ese era el problema. Pero, Cristian, ¿lograste entender el proceso? Sí, profe. Listo. Entonces creo que era por el micrófono de Juan Diego que se me duplicaba la voz, ¿sí? Se escuchaba el eco, pero así creo que está bien. No sé, igual si hay algún inconveniente, ustedes, profe, no se le está escuchando bien o profe, repita la información. ¿Listo? Entonces recuerden, vuelvo a decir,
siempre se pone primero el prefijo del OH, cuánto hay, mono porque hay uno, di porque hay dos OHs, tri porque tenemos tres OHs, ¿cierto? Seguido de hidróxido porque es el grupo funcional que estamos viendo. ¿Listo? Después pongo la palabra ¿cierto? Del elemento que tenga al principio. Acá tengo cobre, acá tengo bario y acá tengo aluminio. ¿Listo? Entonces, monohidróxido de cobre, dihidróxido de bario, trihidróxido de aluminio. ¿Listo? Eso sería respecto a la nomenclatura sistemática. Ahora vamos a ver qué pasa con la nomenclatura, ¿cierto? Con nomenclatura. Ah, ¿todos lograron copiar acá, chicos? Profe, tengo una pregunta. Dale, sí, te escucho. Sí, señor. Digamos, si está el hidróxido con dos átomos y el bario también llegara a tener dos, entonces, ¿qué sería? ¿Se pondría hidróxido de bario? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los hidróxidos? En los hidróxidos, por lo general, sí, y créanme que yo no lo he visto, no he visto el primer hidróxido que tenga un número acá, ¿listo? Por lo general ese número en dónde está, con el OH, ¿listo? Entonces acá 1, acá 2 y acá 3. Pero no lo he visto, ¿listo? No lo he visto. No sé, porque ustedes saben, existen casi más de 5 millones de elementos químicos, ¿sí? De compuestos químicos, ¿sí? Entonces no los podemos saber todos. Pero en los que yo he visto no encontramos número. Pero, por ejemplo, en el caso de que encontremos un número, si tú dices acá hay un 2, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo llamarías? ¿Dihidróxido de qué? ¿Sería de divario? Perfecto, sería de divario. ¿Listo? Si encontráramos, o si encontramos un átomo aquí, ¿cierto? Más de un átomo, un 2, un 3, pues hacemos lo mismo con ese átomo. Dihidróxido de, y pues pongo la cantidad que tenga. Si tengo 2, de divario. Si tengo 3, de tribario. 4, tetravario. Lo mismo acá, si tengo 2, pues trihidróxido de dialuminio. 3 trihidróxido de trialuminio, ¿sí? Pero eso no pasa en los hidróxidos, ¿sí? Ustedes pónganse a buscar hidróxidos y no van a encontrar, ¿cierto? Que tengan átomos acá, o sea, más de un átomo aquí, no van a encontrarlos, ¿listo? Bueno, creo que ya quedó resuelta la pregunta, entonces vamos ahora con la nomenclatura. ¿Cuál sigue? La nomenclatura stock, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa con la nomenclatura stock en los hidróxidos. ¿Listo? ¿Qué me decía la nomenclatura stock en general? ¿Qué me dicen, muchachos? ¿Qué debo hacer? Al final de la fórmula se le pone la cantidad de números en números romanos. ¿Cierto? Al final le coloco, ¿cierto? Al final de esto, al final de escribir el nombre, pongo entonces, no sé, hidróxido, hidróxido de hierro y entre paréntesis el número 1, el número 2, el número 3, ¿cierto? Según la cantidad del estado de oxidación Y que en tenga. número romano. En número romano, muy bien. Entonces, ojo, vamos a escribir acá qué pasa con la nomenclatura stock, cómo es el proceso. Es lo mismo que en los óxidos. Si ustedes entendieron óxidos, entienden hidróxidos y entienden todos los grupos que vienen, ¿listo? ¿Qué pasa con la stock? Entonces, en la stock vamos a encontrar que, ¿listo? Comienza con la palabra hidróxido. Entonces, comienza con la palabra hidróxido. Listo, hidróxido, me equivoqué. Hidróxido. ¿Seguido de qué? Entonces, seguido del elemento metálico. Seguido del elemento metálico. ¿Listo? Con la valencia, ojo, con el número de valencia o con el estado de oxidación, ¿listo? Con la valencia del mismo en números romanos, ¿listo? Con la valencia del mismo en números romanos. Esto es el mismo proceso, ojo, el mismo proceso que en óxidos. ¿Eso debe ir entre qué? Entre paréntesis. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vería yo? Lo vería de la siguiente manera. Entonces va a ir hidróxido, ¿listo? Hidróxido de, sí, hidróxido de, ¿cierto? Y el elemento metálico, entonces hidróxido, acá, ¿cierto? A esto le sumo el metal, ¿sí?
del elemento metálico. Entonces, hidróxido de, acá va el elemento metálico, y entre paréntesis, ¿cierto? En número romano, ojo, ahí, entonces va a ir un número romano. Ese número romano me indica que, vuelvo a repetir, el estado de oxidación. ¿Listo? Entonces, hidróxido de y el elemento metálico. No es más. Veamos un ejemplo. Entonces, de los que ya hemos trabajado. A ver, CuOH. ¿Listo? Volvamos a hacer ese. Entonces, acá CuOH. Acá hay que sacar estados de oxidación. Recuerden, estados de oxidación. El del OH, ya les dije, al principio les dije cuánto es el estado de oxidación del OH. ¿Cuánto es? -1. Perfecto, ¿cierto? -1. Entonces el estado de oxidación de ese OH, uy, aquí se me movió, va a ser -1. Mientras que el del cobre, ¿cuál va a ser? 1 o 2. No hay que, pero ese no hay que buscarlo, ese no es necesario, es facilito, ¿cierto? Porque si acá es -1, pues ¿qué iría acá iría un 1, ¿cierto? Recuerden que les dije que puede ir el contrario, -1, 1, acá. 1 más -1, ¿cuánto nos da? 0. 0, perfecto. Quiere decir que el estado de oxidación quedó bien, ¿cierto? Ahí no podíamos colocar, me dicen que el otro que tiene es 2. Ahí no podíamos colocar el 2 porque si yo digo 2 más -1 me va a dar 1. Entonces, pues eso es malo, ¿cierto? Eso no nos sirve, tiene que dar 0. Entonces, por ende, el estado de oxidación acá va a ser 1 o +1. ¿Listo? Como ustedes prefieran. Listo, ya saqué estados de oxidación. Ahora voy a colocar el nombre. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me está diciendo? Que escriba hidróxido, ¿cierto? Hidróxido de Ahora, cobre. hidróxido de el Cobre. elemento metálico, ¿cuál es? Cobre. Cobre. Entre paréntesis, el estado de oxidación de ese cobre, ¿cuál es? Uno. Listo. Ya formé, esto se llama hidróxido de cobre 1. ¿Listo? Hidróxido de cobre 1. Algunas veces este 1 no se pone o sí se pone. Eso depende de la gente. Pero entonces nos quedaría acá, hidróxido de cobre. Así nos quedaría. ¿Listo? Sencillito. Ahora, miremos el siguiente. A ver, ¿cuál era el otro que habíamos hecho acá? El del bario. Entonces, BaOH2. A ver. Entonces tenemos Ba. Listo. OH2. OH2. Entonces recuerden que acá es -1, ¿cierto? Acá el bario, ¿cuánto tendría? Busquémoslo en la tabla periódica. Ese sí busquemos a ver qué nos dice. 2, profe. Listo, entonces en la tabla periódica, ¿lo buscaste en la tabla periódica? Sí, profe. El bario, a ver, ¿dónde estás, bario, berilio? Es el 56. Es el 2. El 5,6, 5,4, 5,5, 5,6 en el grupo 2. Bario, me dice que solamente tiene estado de oxidación 2. Entonces, pues no hay, ahí no tengo problema de buscar otro, sino ya sé que le pongo el 2. Igual debo hacer el ejercicio para ver si está bien. Uno no sabe qué tal la tabla ya quedó mal impresa y después nos equivoquemos, ¿cierto? Entonces digo que 2 por 1, 2 por -1, me da -2, ¿cierto? 2 más -2, ¿cuánto me da? 2 más -2. 0. 0, ¿listo? Esto es como si fuera 2 menos 2, entonces tengo que, efectivamente, el bario tiene un estado de oxidación de 2. ¿Cómo quedaría el nombre? ¿Quién me lo dice? ¿Alguien que no es Hidróxido de bario 2. Hidróxido de bario. Perfecto, perfecto. Entonces, hidróxido, es cierto, así siempre vamos a iniciar. Hidróxido de el elemento químico que tenemos al principio, bario, y entre paréntesis, el número que le colocamos acá arriba, ¿cierto? ¿Cuál es ese número? 2. En romano, nunca se les olvide. Entonces tenemos hidróxido de bario, 2, listo, hidróxido de bario, 2. Bueno, miremos el último que tenemos acá, AlOH3, listo, entonces AlOH3, acá. Ya van a ser las 10, ¿cierto? Nos quedan, hacemos este y ya pueden salir. Listo, muchachos, y nos vemos ahorita. AlOH3. Listo. ¿Cómo se va a llamar este? Entonces, otra vez, estado de oxidación -1. Nunca se les olvide, los OHs tienen estado de oxidación -1. ¿El aluminio cuánto tendría? Vámonos rápido a una tabla periódica y ahí ya nos dice el número, solamente tiene 1.
Listo, perfecto, 3, ¿cierto? Entonces, 3 por -1 acá me da -3, ¿cierto? -3, 3 menos 3 me da 0. Ahí ya quedó. Entonces, al nombre, siempre Hidróxido de iniciamos en aluminio. esto. Perfecto, muy bien. ¿Y el número cuál es? Entre paréntesis. En romano. Trihidróxido de aluminio, ¿cierto? Aluminio y entre paréntesis el 3. Perfecto, muchachos. Entonces dejamos hasta aquí, terminen de copiar los ejemplos de stock. No sé si hayan preguntas, pregunten, así como el caballero ahorita, Juan, ¿cierto? Yo, profe, ahí, Entonces, Juan, dime. profe, ahí, si usted dice 3 menos 1 menos 3, ¿cómo así? Es que usted estuvo en la explicación de la clase, de las clases pasadas, Juan. Sí, profe, pero... ¿Ya se le olvidó? Sí, señor. Listo, no importa, Juan Diego. Entonces, escúchame acá. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo de los estados de oxidación? Y es que esto sería devolverme mucho porque esto ya lo había haber explicado la profe, pero bueno, no importa. Los estados de oxidación son números que yo pongo en la parte superior, ¿cierto? De un elemento, de un compuesto. Estos numeritos son los estados de oxidación. ¿Listo? ¿Que en dónde los obtengo? Los obtengo en la tabla periódica. Entonces, por ejemplo, si tú miras la tabla periódica, ¿cierto? Vas a encontrar que el cobre, mira, busca en la tabla periódica cuánto es el estado de oxidación del cobre. Juan Diego, Joan, silencias tu micrófono, porfa. Juan Diego, no te escuché. ¿Cuál es el estado de oxidación del cobre? El cobre está en el grupo 1B, metales de transición, o el grupo 11 también, 11 o 1B. ¿Listo? Casi en la mitad, un poquito corrido a la derecha. Ahí lo encuentras. ¿Cuáles son los estados de oxidación del cobre, Juan Diego? Son... O búscalo por internet. Si no tienes una tabla, escribe estados de oxidación del cobre en internet. Y ahí te salen. Sí, profe, espere que no puedo escribir bien porque no tengo una mano. Hágale, hágale, tranqui. 1 y 2, profe. 1 y 2, muy bien, ¿cierto? Tenemos entonces estados. Juan Diego, mientras no estés hablando, silencia tu micrófono porque si se escucha ya como el eco, mi voz de nuevo. Entonces, ojo, Juan Diego me dice que el cobre tiene un estado de oxidación de 1 y de 2, ¿cierto, Juan Diego? Entonces tú te vas a preguntar, bueno, en este caso hay dos estados de oxidación, ¿cuál pongo? ¿Pongo el 1 o pongo el 2? ¿Tú cómo haces para saber eso? Porque el número que tú pongas acá, ¿cierto? El número que vayas a poner acá, la incógnita, no sabemos cuál es, ¿cierto? Sumado con el número que tenemos aquí, ¿cierto? Nos debe dar 0, ¿sí? Ese número nos debe dar 0. Entonces, ¿cuál pondrías tú acá? ¿El 1 o el 2? El 1, ¿no? El 1, perfecto. ¿Sí ves? Para eso, esas sumas y esas restas que yo estoy diciendo es eso, para saber cuál número coloco. Entonces tú no sabes qué número poner, ¿cierto? Debes sumarlo con este -1 o con el número que tengamos acá y nos debe dar cerito. Entonces tú haces la prueba. Bueno, si pongo el 2 acá, ¿cierto? 2 más -1, ¿cierto? Recuerden que más por menos me da menos en las leyes de signos, esto es matemáticas. Entonces 2 menos 1, eso me da 1, no me sirve, ¿cierto? Me debe dar 0. Entonces, pues, ¿cuál será el número correcto ahí? Pues el número correcto en ese caso, uy, borré algo, va a ser el 1. 1 más -1 me da 0, ¿cierto? Entonces, eso se hace solamente en los casos donde tengo más de un estado de oxidación. Pero Juan Diego, ahora ve y buscas el bario en la tabla periódica o el aluminio. Busca el bario o el aluminio. Y me dices el estado de oxidación de ellos, del bario, por ejemplo, solo del bario. Chao chicos, los que se pueden ir, los que ya entendieron el tema, se pueden ir retirando, ¿listo? Juan Diego, porfa, ¿cuál es el estado de oxidación del bario? Ya, profe, el 2. El 2, ¿cierto? ¿Tiene más? No, profe, me salió solo ¿No, ese. cierto? Entonces, por eso el número que vas a poner es el 2.
¿Listo, Juan Diego? Ahí no hay que hacer sumas ni restas ni nada. Tú ya sabes que el vario solamente trabaja con +2. Entonces, pues no hay más números, pues tú lo colocas. Ahora, si tú buscas el aluminio solamente trabaja con 3. Entonces, pues tú, ¿qué vas a hacer? Pones ese 3 ahí. ¿Listo? No hay que hacer más sumas. Donde se nos complica es donde hay más de uno, ¿cierto? Como en el ejemplo del cobre. Entonces, ahí es donde yo hago esa operación matemática, ¿cierto? Que le estaba nombrando hace un momento. ¿Listo? Igual, Juan Diego, vamos a hacer ahorita más ejercicios para dejar este tema claro. ¿Listo? Chao, chicos. Descansen, chao. Chao, profe. Chao, Giselle. Chao, chao para todos. Que tengan un excelente Chao, descanso. profe. Que tomen onces, tomen café para que entren con energías. Chao.